buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a la madre Angélica, presidenta de la cadena de televisión norteamericana EWTN. Ella es la madre de un convento de monjas clarisas en Estados Unidos y también, como he dicho, presidente de esta cadena. Welcome to our television set here at the University Clinic. Thank you. Why don't you tell us, or tell our audience? ¿Puede usted contar a nuestro público cómo llegó a ser presidenta de una cadena de televisión por cable? TV station. Well, it's a very long story, but I'll try to make it. Es una historia muy larga, pero intentaré hacerla corta. Some years ago, in 1973, Hace ya algunos años, en 1973 o 1974, el Señor me hizo escribir unos libros de espiritualidad, de los que se repartieron miles de copias por todo el mundo. as a result, A raíz de esto, empecé a recibir invitaciones de todas partes para dar charlas sobre los mismos temas. and one place I Así, did, en una ocasión, me invitaron a hablar en una televisión protestante de Chicago. and I walked there, Cuando entré allí, me quedé perpleja en la puerta. and I stood in the doorway. I was so, Me sorprendió lo pequeño que era el estudio. and I thought, Y pensé, it doesn't bueno, take much. no se to necesita reach tanto the para llegar a las masas. And I said, Lord, Así que dije, I got the habit Señor, of these. yo quiero tener uno de estos. After I said it, I thought, Pero después lo pensé mejor y me dije, ¿y qué haría yo con esto? but I went home. Me and fui a I casa, couldn't pero no dejaba de pensar en esa idea. So I asked a friend of Así mine, que le pregunté a una amiga, ¿cómo se graba una cinta de vídeo? Ella me contestó, no tengo ni idea. so she found a Y special digo yo, one. pues entérate. Así que ella encontró una pequeña productora, me fui para allá, grabé una cinta y fue un desastre total y absoluto. Horrible, So I horrible. brought it home and La we traje a had a casa, laugh over it. todas nos reímos mucho, de modo que les dije a las hermanas. En fin, alguna gente vale y otra no. Obviamente yo no valgo. Pero ellas me animaron, madre, pruebe una vez más. Dije, One. bueno, una vez más. So we made up our own set and I went back. and Volví y grabé un programa de media hora, I didn't know what pero luego no sabía qué hacer con él. 3/4 inch. Tenía en mis manos la cinta con el programa grabado y no sabía qué hacer con ella. Volví a mi amiga y le dije, ¿qué hago ahora? Y ella, lléveselo a la CBN, que era una emisora de televisión que se llamaba Christian Broadcast Network. Y fuimos para allá. Aunque nunca se me ocurrió pensar que les iba a gustar mi cinta, porque fíjese, era yo, sentada en una silla, hablando de Dios. So 2 weeks later they called me up. 2 semanas más tarde me llamaron de la emisora. Era el señor Rockebird que me decía, madre, hemos visto su programa y nos ha gustado mucho. ¿De verdad? Digo yo. Sí, me dice, ¿podría usted grabar 60 programas como este? Pues claro, digo yo. Pero, ¿qué dije? 60 programas de media hora eran muchos programas. Didn't want to miss that. Pero no quería fallarle a nuestro Señor, ya que me daba esa oportunidad. 3 hours twice a week. De modo que estuve yendo 3 veces por semana durante 3 meses a una emisora de televisión local y grabé los 60 But programas. then we started another Para entonces ya series. habíamos comenzado a grabar una segunda In the serie. middle of this series, Cuando íbamos por la mitad de esa nueva serie, creo que llevábamos 17 capítulos grabados, vi en una revista de televisión el resumen de la película La Palabra, that depicted una Jesus película as- blasfema en la que se presentaba a Cristo como un falso profeta. I'm Italian by Me enfadé muchísimo porque tengo que reconocer que tengo un genio muy vivo. and, so I walked down Estaba the bajando la steps escalera and I cuando me di realized cuenta que la cadena que iba a emitir esa película era la misma que la que trabajaba yo. So I asked the CEO, Pedí ver al gerente de la compañía y le pregunté, ¿usted piensa emitir esta película La Palabra? program called The Word. He says, yes. Me dice, sí. Are you Christian? Y yo, ¿es usted cristiano? Dice, sí. I said, well, how? Pero si es así, ¿cómo puede emitir un programa de estas When it's a características? blasphemous movie.
Y me dice, pero ¿usted cree que a Dios le importa? Y le digo, claro que le importa, y a mí me importa. De modo que le pregunto, ¿lo van a proyectar? Me dice, sí. Y yo, bueno, ¿esa es su decisión? Sí. Entonces le digo, pues yo tomo mi decisión. No voy a grabar más programas para usted y no quiero que se emita ni uno más aquí. Él se enfadó muchísimo, así que me dijo, si se va de esta emisora y de esta cadena, está usted acabada. Pero voy y le digo, yo no le necesito a usted, yo solo necesito a Dios. Y me fui. Lo que hice es lo que decimos en inglés, no sé cómo se dice en castellano, tener la boca grande. Porque yo no sabía nada de televisión, no teníamos dinero, pero ese fue el comienzo de esa cadena por cable que tenemos hoy. Porque construimos un estudio propio para poder hacer los programas. Lo que me gustaría saber es qué idea había detrás de todo esto, porque obviamente usted no lo hizo por hacerse famosa en televisión, de modo que, ¿por qué cree que es importante estar en la televisión y por qué cree que ha tenido éxito? La gente tenía hambre de programas así. Creo que todo empezó con una buena idea. Empezamos repartiendo libros. Repartimos 15 millones de libros por todo el mundo. Pero así no podíamos llegar a mucha más gente. 15 millones no es nada en comparación con los 60 billones con B que viven en la Tierra. Me di cuenta que lo que había que hacer es llegar a las masas, porque había mucha confusión en la Iglesia, sobre todo en esos momentos. Había confusión en el mundo sobre Dios, sobre Cristo, sobre su salvación, sobre su amor y su misericordia. Era algo que parecía no importarle al hombre de la calle. Pero aunque parecía no importarle, el hombre necesitaba la misericordia de Dios, su amor y su compasión. Era algo que los hombres debían saber, así que el objetivo no fue crear una cadena de televisión, sino llegar a la gente a través de programas que hablaran de esos temas. Primero grabamos 50 programas con un hombre de Minnesota, pero cuando acabamos me di cuenta que él tampoco sabía qué más hacer. I realized he didn't know where to put them either. I didn't know where to put mine. And God blessed us by giving us a big network, but where was he going to put them? We had 5 employees. En ese momento trabajaban para nosotras 5 empleadas. Llamé al ingeniero y le pregunté, ¿cómo podemos darle salida a nuestros programas? Él me contestó, a través de una emisora o cadena de televisión propia. Yo le dije, no nos lo podemos permitir porque es demasiado caro. Y él me dice, pues está el cable. ¿El cable? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que con pasar una sola vez podemos llegar a todo el mundo? Sí. ¿Pero hay algo más? Sí, existe el satélite. Digo yo, ¿y eso qué es? Entonces me describió lo que era un satélite. Me dijo que era como un pájaro muy grande allá arriba que tenía muchos canales. Y mientras me lo explicaba le digo, ¿y cómo puedo yo, con mi señal, ir de aquí, allí, arriba y regresar? Se me puso serio y me dijo, lo que usted necesita es un abogado, una licencia de la FCC y una emisora en la Tierra. Y yo le digo, ¿y qué es lo primero? Pues lo primero es ver si hay espacio, aire disponible para emitir. Hay que saber si ese aire que tiene usted encima está libre. Miré hacia arriba y le dije, a mí me parece que hay aire suficiente, hay mucho sitio ahí arriba. Me dice, no, hay muchas señales ahí arriba que van y vienen. Y yo le insisto, ¿pero qué es lo primero? Un abogado, me dice. Y pregunto, ¿cómo puedo conseguir uno? Un abogado, me dice. Y pregunto, ¿cómo puedo conseguir uno? Me dice el hombre, pues no sé, pero lo que usted necesita es un abogado especializado en asuntos de televisión.
Yo cogí la guía de televisión por cable y encontré uno. Busqué un nombre italiano, porque al ser yo de ascendencia italiana, pensé que un italiano se entendería con otro. Así que encontré a uno que se llamaba Corsini Pepper. Le llamé y le dije: señor Corsini, aquí la Madre Angélica del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Birmingham, Alabama. Quiero empezar una cadena de televisión por cable vía satélite. Silencio. Al cabo de un rato me dice: ¿qué? Le repetí una vez más lo que le había dicho y me pregunta: ¿pero tiene usted alguna idea de lo que pretende? No. Y lo dice: ¿en serio? Sí. Bueno, vendré a verla. Bueno, pues vino. Por entonces solo teníamos un pequeño estudio. Se quedó con nosotras todo un día y me dijo: ¿usted va en serio? Sí. Entonces me dijo algo que no olvidaré nunca. Me dijo: le ayudaré, pero quiero que sepa que una vez que lo pongamos en marcha no hay vuelta atrás. ¿Lo entiende? Digo: sí. Pero cuando lo pienso ahora, no creo que lo entendía muy bien, ni me di cuenta en lo que me metía. Pero empezamos. Buscamos canales de frecuencias, compramos la parábola, una paellera enorme. Llamé a Atlanta para encargarla. Me preguntaron que para qué la quería. Les dije que la quería para llegar a todo el mundo. And he said, "Well, what do you want the dish to do?" I said, I want to reach everybody. He said, "Then you want a full O sea, me dijeron: lo que usted quiere es una de arco completo. Digo: ¿y eso qué significa? Dicen: pues una parábola que gira describiendo un arco completo. Y digo yo: sí, eso es lo que quiero. Y me dicen: oiga, ¿y tiene usted el dinero del depósito? Digo: no. Dice: bueno, pues no es necesario. Así que encargué la parábola sin dinero. Entonces vino el ingeniero y me dice: madre, si usted realmente desea emitir vía satélite, necesitará una señal de salida muy buena, porque la señal tiene que llegar a 22.000 millas de altura y luego regresar la misma distancia y ser clara. Y con el equipo que usted tiene no lo puede hacer. Llamé a la RCA y me pusieron con el departamento de ventas y el ingeniero le explicó lo que queríamos. Todo el equipo costaba $2.300.000. 2 semanas después de la conversación telefónica, recibí por correo el contrato de compra. Se lo di al abogado para que lo estudiara. Al acabar me dijo: madre, usted no puede firmar este contrato. ¿Por qué? Pues porque piden como garantía el convento. Oh, yo no puedo hacer eso. Además, debe empezar a pagar cuando le entreguen la mitad del equipo y debe usted firmar la cláusula 78 del contrato. It's a rule of 78. I didn't understand, but Yo no entendí qué era eso de la cláusula 78, pero no me sonaba nada bien. Era una triquiñuela jurídica en caso de no cumplimiento de plazos de pago. Él mismo me dijo: usted no debería firmar eso tampoco. Digo yo: pues vamos a rezar. ¿Y él en qué nos va a ayudar a rezar? Le digo: Dios lo hace todo a través de la oración. Así que me fui, nos pusimos todas a rezar y cuando volví le dije: llame al vendedor. Pero, ¿qué le digo? Dígale que no acepto la cláusula 78, que solo pienso avalar la compra con mi firma personal, que era igual que palabras en la arena, porque yo no tengo bienes, y que además pienso empezar a pagar cuando todo el equipo esté instalado y funcionando. And I said, I can't pay for anything until that's done.
He said, well, they won't do it. El abogado me dice, no lo van a aceptar. Yo le insisto y él me dice, pues olvídese del contrato. Digo, bien, pero usted dígaselo. Una semana más tarde me llamó el abogado totalmente perplejo para decirme que la empresa aceptaba que se le pagara a la entrega de todo el equipo, que aceptaban mi firma como única garantía y que prescindían de la cláusula 78. Yo dije, gracias Jesús. Así fue como comenzamos. Pudimos pagar a tiempo todas las facturas cada mes durante 3 años. Luego se nos presentó un benefactor quien acabó pagando lo que quedaba. Y es que cuando se trabaja para Dios, y hay que estar seguro que es así, que la intención es correcta, no se puede funcionar con mentalidad de empresa. Incluso hoy en día, no sé cómo vamos a llegar a fin de mes o qué va a ocurrir el mes que viene. Somos franciscanas y yo debo dirigir una cadena de televisión por cable y una cadena de radio bajo los mismos principios de la orden franciscana. No tenemos cuentas corrientes a nuestro nombre. No tenemos bonos ni acciones. No tenemos dinero en parte alguna. Vivimos con lo que nos entra día a día y no tenemos ninguna seguridad sobre el mañana o el mes que viene. Pero así es como Dios quiere que sea. Así demuestra a la humanidad y a la Iglesia que Dios es aún Dios, que si Él inspira algo, Él también provee. Algunas veces la situación llega a ser crítica, pero así es el cristianismo. La belleza del cristianismo es la inseguridad. La única seguridad está en nuestra fe en Dios. La fe es la verdad aceptada intelectualmente. Luego viene la fe de a diario. Si trabajamos para Dios y tenemos la seguridad que es eso lo que Él quiere, sabremos en qué momento entra Él en escena y hace algo maravilloso o milagroso. Él da un paso y tú das otro paso. Y sabes si es correcto, porque, como Él dijo en el Evangelio, hablan los frutos. Si nuestro trabajo no da buenos frutos, olvídelo. Then he goes a step, and you go a step. And we only know, like he said in the gospel, by the fruit. If it doesn't bear good fruit, forget it. Well, I'm just looking at you and I'm thinking. La miro a usted y sigo pensando, ¿cómo empezó todo esto? La imagino como una niña pequeña que sueña con ser monja. Supongo que entonces no pensaba usted en televisiones, sino en algo completamente distinto. ¿Puede contarme brevemente algo sobre su vocación? Well, my mother and father were divorced when I was 6 years old. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Entonces empezó el infierno. Mi madre no tenía ningún tipo de preparación y tuvo todo tipo de dificultades para ganarse la vida para ella y para mí. Éramos extraordinariamente pobres. Vivíamos en apartamentos infestados de ratas, teníamos frío y hambre. Yo era muy mala estudiante. Me hace reír pensar que hoy tengo 6 doctorados honoris causa y cada vez que me conceden uno sonrío, porque cuando era pequeña tuve que trabajar muy duro para ganarme mis suspensos. Porque cuando uno está en una situación de supervivencia, no puede tener un gran interés por la escuela. Cuando estás así, no puedes ni pensar. Mientras estaba en el colegio, no dejaba de pensar que a la vuelta a casa encontraría muerta a mi madre porque se había suicidado. Mi madre lloraba siempre, continuamente, y siempre estaba triste. Teníamos una pequeña lavandería. La gente venía a recoger su ropa y siempre estaba triste. Teníamos una pequeña lavandería. La gente venía a recoger su ropa y se despedía hasta la semana que viene, pero la semana siguiente no volvían.
Por eso la vida era muy difícil. And although Y I aunque was yo era Catholic católica from the desde time I was nacimiento, born, no conocía a Dios. I didn't know God. Solo tenía algunas ideas muy vagas y además odiaba a las I monjas. hated nuns. Odiaba a las monjas del I colegio. hated the nuns in school. I was in Me the echaron por lo house menos at 3 least 3 veces. times. And I wish, you know, I Hoy mirando wish atrás now pienso que ojalá alguna de aquellas monjas that one of me those hubiera nuns dicho would have algo said to me, agradable. because I was Yo the era la only única niña del colegio con child padres with divorciados. parents in the whole school. Hoy, desgraciadamente, es muy común en América y por lo tanto me compadezco especialmente de esas familias uniparentales, And I have real porque sé lo duro que es sobrevivir en esas circunstancias. and for the children, because I know how hard it is to survive. And I often wish now Digo, ojalá alguna de aquellas monjas me hubiera dicho, querida, yo no puedo cambiar tu vida, pero quiero que sepas algo. Jesús te quiere. but I want you to know one thing. Jesus loves you. It wouldn't have changed No hubiese anything. cambiado mi situación, pero hubiera sido un consuelo saber que había But it would alguien have en alguna given parte que me quería a mí. consolation that there was Y como someone somewhere. no comíamos bien y siempre tenía frío y hambre, íbamos a menudo a casa de la abuela. Cada vez que no podíamos más, íbamos a casa de la abuela. We always went home to my grandmother, see. Then we go out and try to do it on our own, and we'd make it. Then we go home to grandmother, see. And I got very ill. De repente caí enferma. And it got Fuimos to al the médico doctor, y me and he said I diagnosticó had an obstrucción obstruction de la boca del over estómago. the mouth of my stomach. Me puso a dieta de galletas y té. So I went down to crackers and tea. And Un my lunes, mother was on mi the madre bus iba en autobús one con day, una amiga que le preguntó, ¿qué tal Rita?, que era mi nombre de pila. Y mi madre le contó sobre mi enfermedad. Lo que ninguna de las dos sabíamos es que en nuestra ciudad de Kenton, Ohio, vivía una mujer que había sido curada milagrosamente por nuestro Señor de un cáncer de colon. El Señor se le apareció, tocó su abdomen y la curó. La amiga de mi madre le contó la historia y le dijo que esa mujer era muy santa y que el Señor se le seguía apareciendo cada 28 de junio y que se sentaba con ella en un taburete de la cocina. De modo que le sugirió que me llevase a verla y que me sentase en ese taburete. Mi madre volvió a casa y me preguntó si quería ir, pero yo no tenía fe. ¿Cuántos años tenía usted entonces? Bueno, yo tenía unos 17 o 18 años. Yo le dije, pero ¿qué voy a hacer yo ahí sentada en la banqueta? Pero fui por ella. Caía una tormenta de nieve y hielo. Me senté en el taburete y la mujer me dio una pequeña oración de Santa Teresa del Niño Jesús para que la rezase con devoción. Yo miré la oración y bueno, pero empecé a rezarla sin fe ni nada. Al noveno día, era un domingo, me desperté sin ningún dolor, nada, y supe que estaba curada. Bajé a la cocina. Mi abuela estaba friendo costillas de cerdo para hacer salsa de tomate para los espaguetis. Le dije a la abuela, abuela, ¿me pones una costilla? Pero si tú no puedes comer costillas de cerdo. Sí puedo, estoy curada. Se puso blanca. ¿Sí? Le dije que sí y que quería comer. Me puso las costillas y se quedó mirándome mientras comía. Al acabar le digo, ¿me harías un huevo frito? No me contestó nada, me lo preparó y se quedó mirándome. ¿Y un poco de café? Me lo puso, aunque lo tenía totalmente prohibido.
Me fui a mi habitación. Mi madre me preguntó que a dónde iba. Le dije que iba a misa. Ella me contestó que eso era imposible porque no podía caminar hasta tan lejos a causa de mi debilidad. Le dije, sí puedo porque estoy curada. Mi madre se volvió histérica de felicidad. Así que me fui andando hasta la iglesia. Cada día, a la vuelta del trabajo, pasaba por delante de la iglesia de San Antonio y entraba para rezar un Via Crucis. Un día, al acabar de rezar el Via Crucis, me arrodillé delante del altar de la Dolorosa. Me quedé allí un rato y de repente supe que tenía vocación. No sabía qué vocación, ni siquiera sabía que había diferentes tipos de vocación. Solo sabía que quería y debía servir a Dios. Y por primera vez en mi vida tuve la certeza que Dios existía y que su Hijo Jesús me conocía, me quería y me había curado. Y no había ninguna razón para que hiciese esto conmigo. Yo no le conocía y supe que había mucha gente que estaba en la misma situación que yo. Gente tan abrumada por el dolor, la angustia, la ansiedad, la frustración, que ni siquiera pueden rezar. No conocen a Dios, a nuestro Dios, y por eso su dolor y su angustia. Pero Él sí los conoce y los ama. A Él, ellos sí le importan. Eso es lo que yo quiero decirle al mundo, porque creo que nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente ha cuestionado el amor, la misericordia y la bondad de Dios y su plan de salvación. No son capaces de sentir el amor de Dios porque hay demasiadas cosas materiales que ocupan su corazón y su cabeza. They have so many other things that attract their attention. You were cured. But how about people Usted fue who curada, pray very hard? pero hay gente que reza con toda su alma para conseguir la curación y no la consigue. Entonces se vuelven contra Dios y pierden la fe. ¿Cómo les explicaría a ellos que deben seguir rezando y permanecer junto al Señor? Well, God healed me. He used that El Señor healing me curó y utilizó esa curación para llevarme al convento, pero desde el primer día que pasé allí no me ahorró sufrimientos. Lo primero, se me hincharon las rodillas. En aquella época había que esperar 6 meses para hacer los votos. Yo tuve que esperar 1 año y medio porque pensaron que estaba demasiado enferma para la vida monástica. Cuando nos trasladamos al nuevo convento, me tocó un día pulir el suelo con una máquina. El cordón se enganchó y la máquina, con toda su fuerza, me golpeó en el pecho, lanzándome contra la pared. Me dañó gravemente la espalda. Unos años después, volví a romperme una vértebra en otro accidente. De modo que tengo dolor siempre. No hay un solo día que no sufra dolor físico, además de las ansiedades, frustraciones y miedos que ocasiona nuestro trabajo diario en la televisión y en la radio, los enormes gastos que eso origina. También debo velar por las hermanas y por la marcha de nuestra comunidad. Muchas veces es muy duro y pesa, y siempre el dolor. Cada vez que me muevo, algo duele. Pero eso es un regalo de Dios. También aprendí eso. Yo diría a los que sufren que el dolor es el regalo más grande que he recibido de Dios, además de mi vocación. ¿Por qué? Porque sé que salva muchas almas y que es bueno para mí, porque me mantiene en estrecho contacto con Dios. Si estuviese total y perfectamente sana, tal vez ni siquiera pensaría en Dios. Tal vez ni siquiera pensaría en Dios. Los pobres, los enfermos, los tullidos, los que sufren, esos son los predilectos del Señor,
porque son los que se parecen más a su Hijo Jesucristo. Y es importante que sepan eso. Yo, por ejemplo, soy una minusválida y hay muchas cosas que no puedo hacer, pero no importa. Esa es la voluntad de Dios. Y como es su santa voluntad, es algo bueno para mí. Esa es la razón de que todo el mundo enferma y sufra, aunque el dolor y la enfermedad sean algo que nos cuesta entender. El Señor tuvo que pasar por lo mismo. ¿Quién puede entender eso? Dios nos puede haber salvado diciendo, os perdono, pero no quiso hacerlo así. Who can understand? God could have saved us just by saying, I forgive you. Well, here is another. But he didn't want to do it. This is what I was going to ask. We are talking about physical. De eso quería hablar. Hemos mencionado el dolor físico, pero también existen las enfermedades del alma. Hoy la gente se preocupa de su cuerpo, hace gimnasia, hace dietas y piensa en su bienestar en general, pero no se da cuenta que su enfermedad es la del alma. ¿Cree usted que su trabajo en televisión ayuda a la gente a darse cuenta de ello? We get letters every day. Recibo cartas todos los días y en ellas la gente me cuenta cosas muy bonitas. Por ejemplo, gente enferma en un hospital que ve nuestra televisión y dice que es como un bálsamo para su dolor. Pero hay que saber que una televisión o una radio católica nunca es un sustituto de nada, solo es un suplemento. Muchas personas que comen muy bien también toman vitaminas porque son necesarias. Hoy en día, la comida espiritual es casi inexistente en el mundo. Todos deberíamos saber que cuando vamos a misa, asistimos al sacrificio de la cruz y que con nuestra presencia nos unimos a Dios en ese santo sacrificio. De esa misa, de ahí viene nuestra fuerza. Mi fuerza emerge del dolor de Cristo. En Dios todas las cosas están en presente y por eso en cada misa yo estoy tan presente y real como lo estuvo la Virgen a los pies de la cruz. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo es para nosotros los católicos la Virgen! ¡Qué regalo es la Eucaristía! No podemos vivir diciendo eso es un símbolo. No, eso es mentira. It's only a symbol that, no, that's a lie. See? But we believe lies. Por eso, ocuparse solo del cuerpo, de ser guapos o listos o sanos, es una necedad. No, lo importante es el alma. Yo puedo ser muy pobre, no tener nada de nada, pero lo que siempre tengo es a Dios. Y sé que mi dolor tiene un enorme valor. No es algo inútil, sino algo que tiene un valor incalculable. El mundo quiere deshacerse de los ancianos y de los no nacidos. Vivimos en un mundo sumido en la confusión. Ya no tenemos ningún respeto por la vida. Hemos creado la cultura de la muerte. Y sin embargo, es por todos esos que sufren dolor, los niños que nacen con anomalías, los discapacitados, es por ellos por los que Dios mantiene alejado el castigo y mantiene alejada su mano de la humanidad. La aceptación por parte de esa gente de su cruz es lo que nos salva. Todos tenemos nuestra cruz. Mucha gente corre, huye de ella, pero no pueden correr lo suficientemente rápido. No se puede escapar de la cruz, porque siempre nos alcanza. Entonces, ¿por qué correr? Hay que enseñar a la gente que deben coger su cruz, cargársela a la espalda y llevarla con alegría. You can't run from the cross all your life. You have to take it and put it on your shoulders and go. Estoy segura que nuestros telespectadores se van a enfadar conmigo por cortar esta entrevista, pero el tiempo vuela y lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias y espero que vuelva pronto. Me encantaría. Gracias. Dios le bendiga.